Los años 80 fueron una década de fantasía ilimitada, una época en la que las empresas creían que, con suficiente tecnología, marketing y valentía, el futuro podía simplemente inventarse. Nuevos dispositivos prometían una vida mejor, productos revolucionarios estaban destinados a cambiar hábitos e ideas aparentemente geniales sonaban como el próximo gran avance. Pero no todo lo que parecía futurista funcionó en la realidad. Algunos de estos productos se adelantaron a su tiempo, otros estaban sencillamente mal concebidos. Y algunos no fracasaron por la tecnología, sino por las propias personas, por las emociones, las expectativas y las costumbres arraigadas. En este vídeo echamos un vistazo a 10 de los productos innovadores más conocidos de los años 80 que, a pesar de grandes promesas, fracasaron estrepitosamente. Productos que hoy sirven como recordatorio de que el progreso no solo consiste en ideas, sino también en la comprensión del mercado. Y empezamos con uno de los fracasos más célebres de la historia del consumo, una decisión que cambió el mundo de las bebidas para siempre. New Coke, 1985. Cuando Coca-Cola presentó la New Coke en abril de 1985, la empresa estaba convencida de haber logrado una victoria histórica. Años de pruebas de sabor en varias ciudades habían demostrado que la nueva y más dulce fórmula superaba tanto a la Coca-Cola clásica como a Pepsi. Desde la perspectiva de la investigación de mercado, todo parecía perfectamente preparado. Para la dirección, la New Coke no era simplemente una nueva bebida, sino un golpe estratégico contra su mayor rival y un símbolo de progreso en un mercado cada vez más competitivo. Sin embargo, lo que parecía convincente sobre el papel se topó en la realidad con algo que ningún estudio podía medir realmente: la conexión emocional. Para millones de personas, Coca-Cola era más que un sabor, representaba la infancia, los recuerdos, la tradición y la identidad. Cuando la New Coke llegó a los estantes, se desató una tormenta de indignación. Los clientes inundaron la línea de atención telefónica de la empresa, escribieron cartas furiosas y boicotearon el producto. Especialmente en Europa, el caso se convirtió rápidamente en un símbolo de lo peligroso que es cambiar una marca icónica contra la voluntad de los consumidores. Solo 77 días después de su lanzamiento, Coca-Cola tuvo que capitular y reintrodujo la fórmula original como Coca-Cola Classic. La New Coke desapareció tan rápido como había llegado. El fracaso demostró de manera impresionante que incluso los datos perfectos carecen de valor si ignoran la realidad emocional de las personas. La New Coke sigue siendo hasta hoy uno de los fracasos de producto más conocidos de todos los tiempos, y un ejemplo de cómo la innovación, sin comprender la marca y su historia, puede convertirse en un desastre. 2. Sony Betamax. Cuando Sony lanzó Betamax a mediados de los 70 y principios de los 80, el sistema era considerado técnicamente superior. La calidad de imagen era más nítida y el sonido más claro que el de la competencia. Desde un punto de vista de ingeniería, Betamax lo hizo casi todo bien. Muchos expertos estaban convencidos de que este formato dominaría el mercado del video doméstico, especialmente en Europa, donde la calidad a menudo se valora por encima del precio. Pero dos errores estratégicos decidieron el destino de Betamax. Primero, Sony mantuvo el control del formato y denegó licencias generosas, lo que resultó en que solo unos pocos fabricantes produjeran dispositivos Betamax. Segundo, las primeras cintas solo podían grabar aproximadamente 1 hora, demasiado poco para la mayoría de los largometrajes. Al mismo tiempo, JVC, con VHS, apostó por tiempos de grabación más largos, precios más bajos y un modelo de licencia abierto. La oferta creció más rápido, se volvió más barata y más adecuada para el uso diario. Los consumidores no eligieron el producto mejor, sino el más práctico. En pocos años, Betamax perdió masivamente cuota de mercado y finalmente desapareció por completo. Hoy se considera un ejemplo clásico de que la superioridad tecnológica por sí sola no garantiza el éxito. Betamax solo perdura como el símbolo de un producto perfecto que evaluó mal el mercado. 3. Sinclair C5. En 1985, Sir Clive Sinclair presentó el Sinclair C5 como una solución revolucionaria para el tráfico urbano. Este pequeño triciclo eléctrico estaba destinado a hacer los trayectos cortos en la ciudad limpios, silenciosos y económicos.
Su diseño futurista generó una enorme atención en el Reino Unido y en toda Europa, despertando grandes expectativas sobre la movilidad del futuro. Sin embargo, en el uso diario, pronto se hizo evidente que la idea fracasaba ante la realidad. El C5 era extremadamente bajo y fácilmente pasaba desapercibido en el tráfico, lo que generó importantes preocupaciones de seguridad. La velocidad máxima era baja, la protección contra la intemperie era prácticamente inexistente y en las pendientes el conductor tenía que pedalear él mismo. Aún más grave fue la confusión de los compradores. ¿Era el C5 un sustituto del coche o solo un juguete tecnológico? Las ventas cayeron rápidamente y la producción se interrumpió en menos de un año. Hoy, el Sinclair C5 es considerado un objeto de culto y un símbolo del optimismo tecnológico de los años 80. Sin embargo, en el momento de su lanzamiento, fue una clara prueba de que una visión audaz por sí sola no es suficiente si no se ajusta a las necesidades reales de las personas. 4. Atari 522. Cuando Atari lanzó la Atari 522 en 1982, pretendía continuar el enorme éxito de la Atari 2600 e inaugurar una nueva generación de consolas domésticas. Sobre el papel, todo parecía convincente: mejores gráficos, más potencia y un diseño moderno. Muchos jugadores esperaban un gran paso adelante, especialmente en Europa, donde Atari ya era una marca fuerte. Pero la realidad decepcionó rápidamente. Los nuevos mandos eran conocidos por su mala fabricación. El joystick analógico reaccionaba de forma imprecisa, se rompía con frecuencia y hacía que muchos juegos fueran casi injugables. Además, la consola no era compatible con la enorme biblioteca de juegos de Atari 2600, a menos que se comprara un adaptador aparte. Para muchos compradores, esto era un rodeo incomprensible y caro. Mientras Atari intentaba solucionar los problemas, la NES de Nintendo ya estaba conquistando el mercado. A pesar de sus capacidades técnicas, la Atari 522 perdió rápidamente relevancia y desapareció. Hoy se la considera un ejemplo clásico de cómo un mal diseño y decisiones equivocadas pueden llevar al fracaso a un producto prometedor. 5. Apple Lisa. Cuando Apple presentó el Lisa en enero de 1983, el ordenador parecía un vistazo al futuro. Fue uno de los primeros ordenadores personales con interfaz gráfica de usuario, ventanas, iconos y manejo con ratón. Para muchos entusiastas de la tecnología en Europa, Lisa era una promesa fascinante. Los ordenadores finalmente debían ser intuitivos y comprensibles para las personas, no solo para los expertos. Pero este progreso tenía su precio. Con alrededor de $9.995 estadounidenses, el Apple Lisa era extremadamente caro y por lo tanto inasequible para la mayoría de las empresas y usuarios domésticos. A pesar de los informes positivos sobre su diseño innovador, la demanda siguió siendo baja. El rendimiento no estuvo a la altura de las altas expectativas y las alternativas más baratas a menudo resultaban más prácticas en el uso diario. Después de solo 2 años, Apple detuvo la producción. El Lisa desapareció rápidamente del mercado, pero dejó un legado importante. Sus ideas continuaron viviendo en el Macintosh y marcaron de forma duradera el mundo informático moderno. El Apple Lisa demuestra que incluso las innovaciones pioneras pueden fracasar si llegan al mercado demasiado pronto y con un precio equivocado. 6. Kodak Disk Camera. A principios de los años 80, Kodak quería reinventar la fotografía. Con la Disk Camera, la empresa presentó una cámara compacta y moderna, pensada especialmente para usuarios ocasionales. Su diseño futurista parecía sencillo, cómodo y perfecto para el mercado masivo, también en Europa, donde Kodak era sinónimo de calidad y fiabilidad. Sin embargo, detrás de su elegante exterior se escondía un problema crucial. Los negativos de película utilizados eran extremadamente pequeños, lo que resultaba en fotos granuladas, borrosas y con pocos detalles. Los clientes tenían que pagar un precio más alto, pero a cambio obtenían imágenes visiblemente peores que con las cámaras clásicas de 35 milímetros. Incluso los laboratorios fotográficos tenían dificultades con el formato inusual. A pesar de una intensa publicidad, la confianza de los compradores se perdió rápidamente. La Disk Camera desapareció silenciosamente del mercado y se convirtió en el símbolo de que un buen diseño no puede compensar un mal rendimiento.
El experimento de Kodak demostró de manera impresionante que la simplificación solo funciona si la calidad no se ve comprometida. 7. Laserdisc. Cuando Laserdisc fue introducido a finales de los años 70 y principios de los 80, el formato prometía una experiencia de cine en casa del más alto nivel. La calidad de imagen y sonido era significativamente mejor que la de VHS, y los grandes discos, parecidos a vinilos, parecían futuristas y de alta calidad. En Europa, Laserdisc fue considerado durante mucho tiempo un símbolo de perfección técnica. Pero la vida cotidiana hablaba otro idioma. Los reproductores eran caros, los discos grandes y poco manejables, y a diferencia de VHS, no se podían grabar programas de televisión. A menudo las películas incluso tenían que ser volteadas o cambiadas en medio de la acción. Para la mayoría de los hogares esto era engorroso e impráctico. Aunque Laserdisc sobrevivió entre los aficionados al cine y en mercados de nicho, nunca llegó a las masas. Al final, siguió siendo un ejemplo de que una mejor calidad por sí sola no es suficiente si la comodidad, el precio y el momento no son los adecuados. 8. McDonald's McDLT. En los años 80, McDonald's presentó el McDLT como una innovación inteligentemente concebida en el sector de la comida rápida. La hamburguesa se servía en un envase de poliestireno de 2 compartimentos. En un lado la carne se mantenía caliente, en el otro la lechuga y el tomate permanecían fríos. La idea era sencilla, lo caliente debía seguir caliente y lo fresco, fresco. La publicidad hizo que el McDLT fuera rápidamente conocido, también en Europa. Sin embargo, lo que teóricamente sonaba convincente, en la práctica funcionó solo de forma limitada. Muchos clientes lo encontraron engorroso tener que montar su propia hamburguesa. Además, la conciencia medioambiental creció en los años 80, especialmente en Europa, y el voluminoso envase de poliestireno fue cada vez más criticado. Las ventas disminuyeron, y McDonald's finalmente retiró el McDLT de su menú. Hoy se le recuerda principalmente por su pegadizo jingle publicitario. El McDLT demuestra que incluso las grandes marcas pueden fracasar con productos sencillos, si una idea complica la vida diaria de los clientes en lugar de simplificarla. 9. Pepsi AM. A finales de los años 80, Pepsi intentó establecer un hábito de consumo completamente nuevo. Pepsi AM se promocionó en 1989 como una cola para la mañana, pensada como alternativa para personas a las que no les gustaba el café. Con un poco más de cafeína y la promesa de un comienzo del día lleno de energía, la bebida debía crear una nueva costumbre de consumo, también fuera de EU. Sin embargo, la idea fue recibida con incomprensión. Para muchos consumidores, especialmente en Europa, la cola para desayunar simplemente parecía inapropiada. El sabor apenas se diferenciaba de la Pepsi normal, y el beneficio en comparación con el café no estaba claro. En lugar de curiosidad, surgió escepticismo, y el producto se quedó en los estantes. En poco tiempo, Pepsi AM desapareció del mercado. El fracaso dejó claro que el marketing por sí solo no puede generar demanda si el producto no se adapta a los hábitos existentes. Pepsi AM sigue siendo hasta hoy un ejemplo clásico de lo difícil que es crear artificialmente una nueva necesidad. 10. Power Glove. Cuando el Power Glove apareció en 1989 para la Nintendo Entertainment System, parecía un vistazo al futuro de los videojuegos. La idea de controlar juegos con movimientos de las manos sonaba revolucionaria y encajaba perfectamente con el optimismo tecnológico de los años 80. En anuncios y películas, el Power Glove se presentaba como un accesorio de alta tecnología que cambiaría el juego para siempre, también para muchos jóvenes jugadores en Europa. Pero en la práctica, el dispositivo decepcionó. El control era impreciso, la configuración complicada y muy pocos juegos soportaban el guante de manera útil. La frustración reemplazó rápidamente el entusiasmo inicial, y el Power Glove a menudo terminaba sin usar en un cajón. Como verdadero accesorio de juego, apenas funcionaba. A pesar de su fracaso comercial, el Power Glove nunca desapareció por completo de la memoria colectiva. Se convirtió en un objeto de culto y un símbolo de la fe exagerada en el futuro de los años 80. El Power Glove demuestra que una visión fuerte por sí sola no es suficiente si la tecnología aún no está a la altura de las expectativas. Los productos que hemos visto hoy no eran ideas tontas. Al contrario, muchos de ellos surgieron de un verdadero espíritu de innovación, del deseo de cambiar el mundo y de repensar la vida cotidiana. Pero los años 80 demostraron de forma impresionante que el progreso no solo consiste en tecnología. Necesita tiempo,
comprensión de las personas y la valentía de escuchar al mercado. Ya sea New Coke, Betamax o el Power Glove, todos estos fracasos nos recuerdan que incluso las marcas más grandes pueden fracasar cuando la visión y la realidad divergen. Precisamente por eso, estos productos siguen siendo tan fascinantes hasta el día de hoy. Cuentan historias de valentía, de caminos equivocados y de lecciones que han marcado industrias enteras. Si te ha gustado este viaje por las mayores innovaciones fallidas de los años 80, no te quedes ahí. Suscríbete al canal, porque en el futuro también echaremos un vistazo a ideas olvidadas, grandes errores y las fascinantes historias que hay detrás. A veces se aprende más del fracaso que del éxito.